Bueno, ¿cómo están hoy? Em, Hoy día voy a hablar muy someramente de un par de conceptos de Marx que son muy útiles para comprender buena parte de su análisis. Em, entonces, en primer lugar, podríamos partir de pensar dos categorías: el valor de uso y el valor de cambio. Entonces, pensemos que la economía política lo que hace es de todo valor de uso, que es esta parte que se conecta con el mundo, digamos. El valor de uso es el valor que está ligado a la materialidad del objeto. Por ejemplo, el valor de uso de un jugo de durazno eh, es para lo que está hecho en sí mismo. Pues, porque que sea en sí mismo una configuración tal de jugo de durazno le hace que corresponda con su fin, ya pongámoslo así. Entonces, el valor de uso, que es la utilidad material, real, concreta, empírica, científica, es este carácter objetivo, ontológico, particular, podríamos llamarle. Es una ontología general, pero que refiere particularmente a una serie de fenómenos, porque puede entrar dentro de la economía como valor de uso un cuadro, por ejemplo, que no se produce, dependiendo del cuadro, no se produce industrialmente. Quizás podría haber una distinción, ¿no? Bueno, porque en algún sentido el arte, incluso el gran arte, por decir el arte de museos o el arte tipo, el arte pop de Banksy, así, ese tipo de arte, incluso es seriado, es producido, en realidad todo el arte ha sido seriado desde una buena parte de la historia, pues. Por ejemplo, en la época de la colonia el arte será seriado en la modelación de vestidos para vírgenes, por ejemplo, aquí en el arte que se hacía en conventos, en esculturas, por ejemplo, o modelos de relicarios, modelos para pelo, cosas así, no sé. Siempre se lleva una reproducción técnica, ¿no? Pero no necesariamente tecnológica. Entonces, la economía misma en sí, como cuando se crea como campo, pongámosle. Aquí está la economía política. Mm, Convierte todas estas formas de valor de uso particular concreto en formas de valor de cambio. Es decir, imagínense que yo tengo esta serie de mercancías. Cada una de ellas tiene un valor de uso, una cualidad completamente distinta de las otras. Pero yo sé que, por ejemplo, supongamos que 2A es igual a B y que B es igual a, pongámosle, medio C y que C es igual a, supongamos, 3D y que 3D es igual a un medio C es igual a 3D y supongamos 3D es igual a un E. Si es que nosotros ahora nos fuéramos a preguntar cuantitativamente el valor de cada uno de ellos, podríamos tener más o menos algo parecido a lo que hace el dinero. O sea, se vuelve como un funtor que relaciona todos estos y le da un precio donde nosotros podemos decir, en relación a todos estos, A tiene tal relación absoluta, por decir categórica de valor. Bueno, entonces es algo parecido, pues, ¿no? Porque eh, se busca un factor común, ¿no? En este caso que sería el valor de uso se va hacia un valor de cambio, que todos comparten. Porque claro, visto desde fuera, uno ve el objeto como valor de uso. Desde fuera, si es que el objeto es un valor de uso, es equivalente, pero no igual a otra serie de valores de uso. Porque si no, no podría ser valor de uso, pues. Entonces, pasemos a la siguiente parte. La economía política en sí misma realiza este cierre entre una operación que mantiene cierta externalidad, que es el valor de uso, es una externalidad que la economía mantiene, es como decir, imaginémonos que la economía fuera un círculo. El valor de uso es esta periferia que es formante, ya, pongámoslo de esta forma. Y el valor de cambio es todo lo que está dentro, que está directamente vinculado a aquello.
pero que es una predicción ya directa del campo, pongámoslo así. Porque involucra el dinero, la circulación, el precio, etcétera, ¿no? Todos los fenómenos que derivan de la circulación y de la forma dineraria. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a lo que es la subsunción formal, Marx va a hablar sobre todo de subsunción formal cuando, por ejemplo, se refiere a la agricultura. Nosotros podemos pensar la agricultura, cualquier rama de la producción en realidad, hasta antes de ser determinadas por su forma como dinero, por su forma como capital, eran determinadas por las necesidades de producción. Entonces pongamos una región del mundo, ¿ya? En este caso Ecuador. Supongamos que antes, en la época colonial, o incluso antes, sería más apropiado. Podía haber una producción de los bienes que necesitaba esa población. Y, por ejemplo, hay una producción interna de ciertos estados que inmediatamente no se relaciona con una producción externa. Por ejemplo, la producción de comida internamente de un estado, ¿no? Pero que sí tiene su relación, pues, ¿no? En cuanto es una mercancía más, y si es que un estado está con problemas económicos, va a tener más dificultades o le va a salir más caro dependiendo de los vínculos comerciales. Entonces, nosotros podemos decir que en ese momento estaba autónomo, por llamarlo de esa forma, el campo de la agricultura, porque estaba basado en su necesidad, como si, en su necesidad existencial. Pero en el momento en el que el campo de la agricultura, cualquier campo, llega a concebirse como un campo cualquiera, un campo A, B, C, D, E, del cual yo puedo obtener D, dinero, justamente eh, esto se elimina. Entonces, toditos estos, supongamos que yo estoy hablando ahora de cuánto de ganancia me da cada ramo de la producción. 3D, que es igual a 2C, que es igual a B, ya así. Esto es una compañía de minas, esto es una megacorporación de como Supermax y ya. Nosotros podemos coger y eliminar todo esto. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? Con la relación abstracta. Decimos, toditas estas cosas de las que yo hablaba antes son igual a, supongamos, 25.000 al mes, ya, $25.000 al mes. Ahí ha quedado subsumida formalmente, por ejemplo, la agricultura. Porque yo ya no voy a producir como agricultor en función de mi valor de uso, sino que yo voy a producir también un excedente y va este excedente a estar subsumido como valor de cambio. Por ejemplo, en una sociedad real está este campo autónomo, por ejemplo, de la agricultura. Luego se determina con otro campo que supongamos que es el de la metalurgia, del trabajo de los metales, de la alquimia, ya, digamos así, en ese momento histórico. En el momento en el que estos dos valores de uso se encuentran, hay una determinación mutua, ¿cierto? Como distintos, pero equivalentes en ese sentido. Y esa distinción se va al nivel cuantitativo, ¿no? Que es el dinero. Otra vez regresamos, es como si volviera a haber un vaciado hacia la categoría del dinero y vuelve a empezar la contradicción. Entonces, básicamente la subsunción formal para Marx va a ser cómo el mercado en general queda subsumido a la dinámica interna del capital. Esta dinámica vista como nosotros tenemos el ciclo de la mercancía, em, el ciclo del capital, ¿no? Más simple. Entonces nosotros podemos ponerle de la forma en la que lo escribía Marx. Y entonces, eso es que se haya subsumido bajo esta forma de capital. Entonces, nosotros tenemos una inversión inicial que puede ser en cualquier ramo de la producción, tenemos una mercancía particular que cumple con un ramo concreto de la producción. Por ejemplo, si yo tengo un mega consorcio de panaderías,
esta mercancía es pan. Si yo tengo o justo una hacienda, un hacendado, supongamos, es remolachas o yo que sé, mandarinas. Si tengo una carnicería es carne, los lugares donde cortar, los materiales primos, las herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Mi objetivo no es esto, mercancía, producción, mercancía. La objetividad de esto no me interesa. Ahí el capitalista aún no le interesa completamente. Le da exactamente lo mismo. Lo único que le está importando es los polos del dinero y del dinero, ¿cierto? Entonces ahí está en subsunción formal. Porque el capitalista, sin topar esta parte de la producción en sí misma, sin trastocar esa base productiva con conciencia de que quiere hacerlo para obtener dinero, el capitalista solamente obtiene esa ganancia como subsunción sin manipular esa base material, sin directamente ejercer nada nuevo sobre esa base material. Y aquí va a estar, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la intensificación de la explotación. Muchas veces tú no necesitas ni siquiera utilizar una nueva tecnología distinta, sino solamente obligar a tus empleados a que trabajen más rápido o más. Ahí, o que trabajen más tiempo y tú les pagas menos. Ahí está viendo, o una subsunción porque tú les sacas más jornada, de su jornada habitual tú les sacas un poco más de jornada, que sería plusvalor absoluto, o porque le haces rendir muchísimo más respecto a lo que él cuesta, eh, que es plusvalor relativo. Pues, ¿no? El plusvalor relativo es, yo creo tecnología que hace que tú seas más productivo y así aunque me des más ganancia, aunque te pago lo mismo, como si no te estoy haciendo que me des más trabajo en bruto. En cambio, el plusvalor absoluto es, tú en vez de trabajar 8 horas vas a trabajar 10 porque yo te digo, ¿no? Entonces, la subsunción formal está en esta etapa de la idea económica, cómo esta idea subsume, ¿no? Como decir, yo veo como capital los elementos y los subsumo sin todavía imprimir mi objetividad capitalista en ese medio de producción. Es decir, aquí precisamente preexisten formas artesanales de producción, eh, formas de producción previas pues a la producción industrial misma, que sustentaron en base a la técnica todas las sociedades anteriores a pues la edad industrial. Una vez que llegamos a la subsunción real, entramos en lo que para Marx va a ser el campo del capital fijo y de la máquina. Y es que Marx habla de, en otra parte de, en el tomo segundo que habla sobre la circulación del capital, ahí habla sobre esto. Entonces Marx nos pone la siguiente fórmula. Entonces Marx nos dice, donde aquí empezábamos por el dinero y todo tiene que ver con la circulación, vamos y teníamos como centro a la producción como un acto y teníamos en los extremos a una mercancía de entrada que son los medios de producción y una mercancía de salida que es la mercancía incrementada en su valor. Aquí nosotros vamos a tener una relación distinta porque vamos a tener a la producción como por decir los pivotes o algo así, y a la circulación de valor de uso como centro. Si no se acuerdan en otros videos anteriores, hay la distinción entre dinero, mercancía, dinero y mercancía, dinero, mercancía. En este ciclo de dinero, mercancía, dinero, solamente puede conseguir uno de eso. Yo poner dinero para obtener una mercancía y volver a obtener dinero, si es que esta segunda vez que yo tengo dinero, tengo más. Es como decir, yo no voy a pagar $20 para obtener un sándwich y venderlo por $20, porque no vale nada. Entonces la única forma en la que me sale rentable este ciclo es que yo saque más en valor de cambio.
mientras que el de abajo, mercancía, dinero, mercancía, permanece igual, porque son equivalentes, porque ahí lo que se está cambiando son valores de uso, y ya está habiendo una equiparabilidad en ese intercambio, en el sentido de, imagínense lo siguiente. Si yo me dedico a cocinar un pan, me demoro una hora y me sale más o menos. Yo habré gastado unos $5 en ingredientes. Si es que yo ese mismo pan le compraba a un panadero por $5, me salía mucho más y mejor. Entonces ahí es mercancía, dinero, mercancía. Porque yo di mi trabajo, obtuve el dinero y quiero cambiarle por un pan, o sea, por un bien en sí. O sea, yo quiero obtener un pan. No es que yo voy a coger ese pan y lo voy a revender. Ahí sería dinero, mercancía, dinero. Sino que yo simplemente quiero consumirlo, quiero el bien en sí. Entonces, si yo invierto $5 en yo hacer el pan, no me sale bien. Pero si yo compro, hay un cambio de valor de uso y está bien, porque es un útil inmediato, ¿cierto? Entonces, en el aspecto de utilidad y de valor de uso, sí hay como una homogeneidad en ese cambio, hay una reciprocidad. Mientras que en el ciclo del capital hay siempre una asimetría, ¿cierto? Y esta asimetría es lo mismo que vemos aquí, es esto resumido, ¿cierto? Entonces, para Marx la subsunción real va a ser cuando el medio de producción se mejora para ser más productivo. Es decir, cuando hay una intervención objetiva en el medio de producción. Y esa intervención objetiva no tenía la completitud necesaria en el momento de existencia de la técnica, porque ustedes saben que la humanidad existió prácticamente, porque en realidad no es tan así, sin ciencias categoriales más allá de la matemática o la geometría, muchos siglos, muchos milenios. Y esto lo hicieron en base a solo técnicas, ¿no? Técnicas inmediatas, prácticas empíricas. Pero lo que sí va a necesitar el capital es que tú puedas tener un método de subsumir tú dejando fuera la técnica. La técnica es el sujeto, porque técnica es tecné, ¿cierto? Es como la habilidad práctica, es la destreza. Se va mucho a la cuestión de la virtud, o sea, esto nos conecta mucho con el pensamiento clásico grecolatino. Entonces, podríamos decir que pues en la subsunción real, como su nombre indica, es real, porque tú estás creando un capital fijo, un capital que va a quedar fijado en este medio de producción, para que este medio de producción en sí mismo sea más útil. Es como engrasar este medio de producción. Entonces es como que te digan a ti, si tú le metes $30 más a esto, vas a ganar 100, pero tienes que tener ese fijo, 30 30 30 30 así cada cierto periodo, pongámoslo. Pero ya es un factor tuyo de la producción, o sea, no es como que yo te diga, mm, tienes que meterle 30 cada mes para pagarte una máquina que haga café y que se te va a dañar en 2 años, pero hasta eso recuperas el precio y un 50% más. A que yo te diga capital circulante, necesito que me hagas tantos cafés, necesito que me hagas tantos sándwiches, porque eso es una cantidad variable, ¿no? Es una cantidad variable de mercancías, es capital circulante. Mientras que el capital fijo es este capital que queda enterrado, digamos, el que queda osificado. Es como una armadura, digamos. Tú te quedas con esa armadura, o sea, te la pones, la usas, la utilizas, y no te la sacas, digamos, porque es una parte funcional. Entonces el capital subsume todo lo que no son máquinas, todo lo que es edificios, medios de producción, sistemas de producción, coordinación productiva, departamentos, sectores, etcétera. Lo coordina con respecto a la máquina, con respecto a la tecnología, que es el núcleo, que es esta objetividad de la producción, del valor de uso en la producción. La objetividad del valor de uso en la producción es la objetividad de la producción misma. La producción científica de hoy en día, ¿cierto? Que involucra todos los campos. Entonces nosotros podemos ver que hay una similitud
por supuesto, con teoría de categorías. Y es que podemos ver nosotros que cuando Marx nos habla de subsunción formal, habla de un fenómeno semejante a este que ponemos aquí. Imagínense que ustedes tienen un cubo tridimensional y quieren ver una proyección de ese cubo en dos dimensiones. Ustedes pueden imaginarse eso como si una luz le cayera a este cubo. Entonces una proyección en dos dimensiones de este cubo en esta posición determinada da esta información que para el nivel R2, para el nivel de dos dimensiones, es exhaustivo respecto a esto en dos dimensiones. Pero visto desde este nivel de tres dimensiones, esto es una reducción. Y esto es una, como decir, una función sobreyectiva, por decir, donde desde un contenido superior se va a una representación en una imagen en un nivel inferior, por decir, hay una representación. ¿Ya? Entonces, podríamos nosotros tener aquí a la economía política, que está haciendo este proceso de aplanado lógico al usar las categorías de precio, de valor. Y aquí arriba nosotros podemos tener a la producción objetiva material, que tiene una morfología, que tiene una especificidad, tiene categorías concretas y distintas. Entonces todas estas diferencias se proyectan de una forma igual, que les aplana todas en este dinero. Y este es el momento de subsunción formal, pero el momento de subsunción real es cuando de aquí se vuelve. Y solo se puede volver porque es objetivo el paso de arriba a abajo. Eso es como decir, un capitalista ignorante dice, yo voy a invertir 50 millones, así no importa en qué, voy a invertir en la bolsa, voy a sacar 75 millones. ¿Ya? Es lo que está haciendo el capitalista, está partiendo de su visión plana, patética, estúpida de la realidad y va hacia arriba, ¿cierto? Pero puede ir hacia arriba porque este capitalista ignorante aquí no tiene la información que esto ya presupuso. Entonces, como decía, el dinero en sí ya presupone el valor, y por eso es que el capitalista puede relacionarse sin pensar en la objetividad, sin pensar en nada, solo como valores con todo. Porque el valor objetivo, el valor de uso ya se presupuso en el valor de cambio. Entonces, el capitalista se puede permitir ser ignorante como la mayoría de capitalistas y creer que su dinero es el que controla el mundo, creer que sus inversiones son las que controlan el mundo, creer que entender el sistema financiero es lo que controla el mundo, y que entender las tasas de interés, y que entender los dividendos, y que entender las formas en las que se distribuye el producto de una empresa es la forma real de entender la ontología económica, cuando la ontología económica en realidad está aquí detrás. Entonces, el proceso de subsunción formal será el proceso por el cual este capitalista invierte 50 millones, saca 75 millones y reinvierte eso en forma de máquinas, de medios de producción, de edificios, o sea, factores de la producción, medios de producción. Y ahí se habrá completado el ciclo dialéctico, como pueden ver. Entonces, si es que se puede subir de este nivel plano al de arriba, es porque este nivel ya presuponía esto, que es el de la producción general material objetiva. Entonces, bueno, espero haber sido un poco claro.